10 cosas que Satanás no quiere que sepas. ¿Sabías que hay verdades que el enemigo hace todo lo posible por ocultarte? Verdades tan poderosas que, si las conoces y las abrazas, podrían cambiar tu vida para siempre. Hoy vamos a revelar las 10 cosas que Satanás no quiere que sepas. 1. Tu relación con Dios. Esa es la mayor amenaza para Satanás. Desde el principio de los tiempos, su objetivo ha sido separarte de tu Creador, porque sabe que mientras estés cerca de Dios, eres inquebrantable. Satanás no te teme a ti por quien eres, sino por quien es Dios en tu vida. Él sabe que cuando estás conectado al Padre, tienes acceso a un poder que lo desarma por completo. Piénsalo por un momento. Satanás no se molesta tanto por tus habilidades, tu inteligencia o tus logros terrenales. Lo que realmente lo aterra es verte de rodillas, en comunión con Dios. Porque una persona que ora, que escucha la voz de Dios y que camina en obediencia es un arma imparable contra el reino de las tinieblas. Desde el jardín del Edén, vemos cómo Satanás ha intentado romper esa conexión divina. Cuando engañó a Eva, su objetivo no era simplemente que desobedeciera. Su verdadero propósito era separar a la humanidad de su comunión perfecta con Dios. ¿Por qué? Porque él sabe que esa relación es tu fuente de vida, de propósito y de victoria. Sin esa conexión, el enemigo puede sembrar dudas, miedo y confusión en tu corazón. Pero aquí está la verdad que Satanás no quiere que sepas. Nada puede separarte del amor de Dios. Romanos 8:38 dice claramente: estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. El enemigo lo sabe y por eso hace todo lo posible para distraerte, para llenarte de ocupaciones, para que te sientas indigno. Te susurra mentiras como: Dios no te escucha, has fallado demasiadas veces, o no eres lo suficientemente bueno para estar cerca de Él. Pero todas estas son estrategias para mantenerte lejos de la única fuente que puede darte paz, fortaleza y dirección. Tu relación con Dios no depende de tus méritos, sino de su gracia. Es Dios quien te busca, quien te llama, quien abre la puerta para que entres en su presencia. Satanás teme que entiendas esto, porque sabe que una vez que comprendes que Dios te ama incondicionalmente, no hay nada que pueda separarte de Él. ¿Sabías que el enemigo tiembla cada vez que eliges buscar a Dios? Cuando decides abrir tu Biblia, cuando cierras los ojos en oración, cuando cantas alabanzas, estás declarando que tu confianza no está en el mundo, sino en el Creador de todo. Satanás pierde todo su poder sobre ti cuando eliges la comunión con Dios, porque en su presencia encuentras claridad, fortaleza y la dirección que necesitas para enfrentar cualquier desafío. La Biblia dice en Santiago 4:7-8: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cada vez que das un paso hacia Dios, el enemigo retrocede, no porque tengas un poder innato, sino porque el Dios Todopoderoso está contigo. El enemigo también sabe que tu relación con Dios no solo afecta a tu vida, sino también a los que te rodean. Una persona conectada a Dios es un faro de luz, alguien que puede llevar esperanza, amor y verdad a los demás. Por eso Satanás intenta aislarte, hacerte sentir que estás solo o que no tienes nada que ofrecer. Pero nuevamente, eso no es más que una mentira. Tu relación con Dios tiene un impacto eterno, no solo en ti, sino en todos los que tocas. Así que, ¿qué puedes hacer hoy para fortalecer tu relación con Dios? Busca su presencia con intención. Habla con Él como lo harías con un amigo cercano. Escucha su voz a través de su palabra. Y sobre todo, rechaza las mentiras del enemigo que intentan separarte de Él. Porque la verdad es esta: Dios está contigo, te ama y ha prometido nunca dejarte ni abandonarte. Cuando estás conectado a Dios, el enemigo no tiene poder sobre ti. No importa qué tan fuertes sean sus ataques, no pueden romper la conexión que tienes con tu Creador. Esa relación es tu refugio, tu fortaleza y tu victoria. Y eso, querido amigo, es lo que más teme Satanás. La segunda cosa que Satanás no quiere que sepas es quién eres en Cristo. Si él logra hacerte olvidar tu verdadera identidad, ya ha ganado la mitad de la batalla. Pero escucha esto: tú eres hijo del Rey de Reyes, coheredero con Cristo y una nueva creación. No importa cómo te sientas o lo que otros digan de ti, la palabra de Dios declara que eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. Romanos 8:37. El enemigo quiere que vivas en inseguridad y duda, pero tu verdadera identidad es inquebrantable.
Conoce quién eres y camina en esa verdad. La tercera cosa es la oración. Una palabra tan simple, pero con un significado tan profundo y trascendental. Satanás no quiere que entiendas el poder que hay en la oración, porque sabe que es tu línea directa con el cielo, tu conexión personal con el creador del universo. La oración no es solo un ritual o un momento de silencio, es un acto de fe, un movimiento espiritual que desata lo sobrenatural en el mundo físico. Cuando oras no estás simplemente pronunciando palabras al aire, estás llamando al Dios Todopoderoso, quien inclina su oído para escucharte. Estás declarando que dependes de Él, que confías en su poder, y eso es algo que el enemigo no puede soportar. Satanás tiembla cuando un hijo de Dios se arrodilla en oración porque sabe que no hay barreras que puedan interponerse entre un corazón sincero y el trono de Dios. ¿Te has preguntado por qué a veces parece tan difícil orar? De repente te sientes cansado, distraído, o simplemente no tienes ganas. Esto no es casualidad. Satanás hará todo lo posible para que no ores, porque sabe que la oración es el arma más poderosa que tienes contra él. Él sabe que cuando un creyente ora, cosas increíbles suceden. Cadenas son rotas, corazones son transformados y situaciones imposibles encuentran solución. En la oración no solo hablas con Dios, te alineas con su voluntad. La Biblia dice en Santiago 5:16, la oración del justo es poderosa y eficaz. Eso significa que tus palabras, aunque puedan parecer pequeñas e insignificantes, tienen el poder de mover montañas, de cambiar el curso de la historia, de traer sanidad, liberación y restauración. Pero Satanás quiere que creas lo contrario. Él susurra mentiras en tu mente, diciendo que tus oraciones no son escuchadas, que no tienen impacto, que estás perdiendo el tiempo. Pero estas son mentiras, y hoy debes reconocerlas como tales. Piensa en las grandes historias de la Biblia. Cuando Moisés levantó su voz en oración, el mar rojo se abrió. Cuando Elías oró, el fuego descendió del cielo. Y cuando Jesús oró en Getsemaní, el poder para enfrentar la cruz fue liberado. En cada una de estas historias, el común denominador es la oración. Y lo mejor de todo es que no necesitas ser un gran teólogo o tener palabras perfectas para orar. Dios no escucha la elocuencia de tus palabras. Él escucha el clamor de tu corazón. Jesús mismo nos enseñó que no necesitamos muchas palabras, sino fe y sinceridad. Él dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7. Cuando oras no estás solo. Aunque estés en tu habitación a oscuras en un rincón de tu casa o en medio de una multitud, el Espíritu Santo está contigo. Él te ayuda a orar, incluso cuando no sabes qué decir. Romanos 8:26 dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Satanás no quiere que recuerdes esto, porque sabe que incluso en tus momentos de mayor debilidad, la oración sigue siendo efectiva. ¿Y qué hay de la oración de intercesión? Cuando oras por otros, estás entrando en una batalla espiritual. Tus oraciones pueden salvar vidas, abrir puertas y romper maldiciones. El enemigo odia la intercesión porque es un acto de amor, y el amor desarma el odio que él siembra. Nunca subestimes lo que una simple oración puede hacer en la vida de alguien más. Así que, ¿qué estás esperando? Si has sentido que tu vida de oración ha sido atacada, si has sentido que tus palabras son vacías o que Dios no te escucha, hoy es el momento de levantarte. El enemigo no tiene poder para detener a un hijo de Dios que ora con fe. Declara con tus labios que tu vida será una vida de oración poderosa. Habla con tu Padre Celestial con la certeza de que Él te escucha y actúa a tu favor. La oración es tu llave al cielo y el candado al infierno. No permitas que el enemigo te robe este privilegio. Ora, ora en la mañana, ora en la noche, ora mientras caminas, mientras trabajas, mientras respiras. Porque cada oración que elevas es una declaración de victoria contra las tinieblas y una invitación al reino de Dios para manifestarse en tu vida. 4. El perdón. El enemigo odia el perdón porque sabe que cuando perdonas te liberas de su control. Satanás quiere que vivas en amargura, resentimiento y odio porque eso lo alimenta. Pero el perdón no es para el beneficio de quien te lastimó, es para ti. Cuando decides perdonar, cortas las cadenas que te atan y permites que la paz de Dios llene tu vida. Recuerda, el perdón no es un sentimiento, es una decisión. 5. Satanás no puede leer tu mente. Una de las mentiras más comunes que el enemigo quiere que creas es que él tiene acceso a tus pensamientos.
¿Te ha pasado que sientes como si el diablo supiera exactamente en qué estás pensando o por qué luchas internamente? Esta idea no solo es incorrecta, sino que es una estrategia que él utiliza para sembrar miedo y mantenerte atado. Hoy quiero que sepas algo que el enemigo nunca quiere que descubras. Satanás no puede leer tu mente. Solo Dios, el creador de todas las cosas, tiene acceso a tus pensamientos más profundos. Él conoce cada uno de tus anhelos, cada lucha, cada duda y cada esperanza que guardas en tu corazón. El Salmo lo dice claramente: tú conoces cuando me siento y cuando me levanto, desde lejos comprendes mis pensamientos. Dios es omnisciente, lo sabe todo, pero Satanás no tiene esa capacidad. Él es una criatura limitada, incapaz de penetrar los confines de tu mente. El enemigo observa tus acciones, escucha tus palabras y analiza tus patrones. Es un observador astuto que intenta predecir lo que piensas basándose en lo que haces y dices, pero no puede entrar en tu mente. Esta es una gran verdad que debes abrazar, porque cambia completamente cómo enfrentamos las luchas espirituales. Cuando enfrentas una tentación o una batalla interna, Satanás no puede ver lo que está sucediendo dentro de ti, a menos que tú lo reveles. Por eso, tus palabras son tan poderosas. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Si constantemente declaras derrota, miedo o duda, el enemigo tomará esa información y la usará en tu contra. Pero si hablas palabras de vida, fe y victoria, le cierras cualquier oportunidad de atacarte. Aquí hay algo que debes tener muy claro. Aunque Satanás no puede leer tu mente, él sabe cómo plantar pensamientos en ella. Este es uno de sus métodos favoritos para sembrar confusión y división. Coloca ideas sutiles, dudas o temores que parecen salir de la nada. Pero aquí está la clave. Tú decides qué pensamientos permites quedarse y cuáles rechazas. La Biblia nos instruye en 2 de Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto significa que tienes el poder y la autoridad para rechazar los pensamientos que no vienen de Dios. Cuando un pensamiento negativo, de miedo o condenación cruza tu mente, no lo aceptes. Identifícalo como una mentira del enemigo y reemplázalo con la verdad de la palabra de Dios. Declara en voz alta las promesas de Dios. Esto no solo fortalece tu espíritu, sino que también desarma las estrategias del diablo. Por eso es vital llenar tu mente con la verdad de Dios. Cuanto más te sumerges en su palabra, más fácil será discernir entre los pensamientos que vienen de Él y los que no. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto no solo te protege, sino que te equipa para vivir en victoria constante. El enemigo no puede leer tu mente, pero intentará manipularte para que pienses que sí. Su objetivo es intimidarte, hacerte sentir vulnerable y quitarte la confianza en Dios. Pero ahora sabes la verdad. Tu mente es un territorio sagrado que solo Dios y tú controlan. Usa este conocimiento como un arma en tu guerra espiritual. Cuando ores, cuando adores, cuando declares las promesas de Dios, hazlo con la certeza de que tu mente está protegida por el Señor. Satanás puede intentar atacarte desde afuera, pero jamás podrá entrar en el lugar donde el Espíritu Santo habita. Mantén esta verdad en tu corazón. Tu mente es un campo de batalla, pero la victoria ya ha sido ganada en Cristo. Así que no temas, no cedas terreno. Usa tus pensamientos para honrar a Dios y desarmar las mentiras del enemigo. Porque cuando caminas en la verdad de que Satanás no tiene poder sobre tu mente, caminas en libertad, autoridad y victoria. 6. La palabra de Dios es tu mejor defensa. En la batalla espiritual en la que vivimos, donde el enemigo constantemente lanza sus ataques, hay un arma que sobresale por encima de todas: la palabra de Dios. No es simplemente un libro lleno de historias antiguas o mandamientos. Es una espada poderosa, viva y eficaz, capaz de cortar las mentiras del enemigo y protegerte de cualquier ataque que venga contra ti. Hebreos lo dice claramente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. El enemigo teme la palabra de Dios. Lo vimos claramente en el desierto cuando Satanás intentó tentar a Jesús. Cada vez que el enemigo lanzaba una tentación, Jesús no discutía, no razonaba, no se defendía con emociones.
Él simplemente declaraba: escrito está. 3 veces Satanás intentó derribarlo y 3 veces fue derrotado por el poder de las Escrituras. Ese mismo poder está disponible para ti. La palabra de Dios no es solo un conjunto de letras en una página. Es un arma espiritual con la capacidad de deshacer toda obra de las tinieblas. Cuando enfrentas el miedo, la duda, la tentación o el desánimo, las palabras de la Biblia se convierten en tu refugio y en tu escudo. ¿Te has sentido alguna vez atacado por pensamientos negativos o por una situación que parece imposible de superar? En esos momentos, declarar la verdad de la palabra de Dios no solo fortalece tu fe, sino que desarma completamente las mentiras del enemigo. ¿Por qué es tan efectiva? Porque la palabra de Dios es la verdad absoluta. Satanás, por el contrario, es el padre de la mentira. Cada palabra que sale de su boca es un intento de manipulación, de distorsión, de sembrar duda en tu corazón. Pero la Biblia es la luz que expone esas mentiras. Salmos dice: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. En la oscuridad, la palabra de Dios te guía, te da dirección y asegura cada paso que das. La palabra no solo te defiende, también te fortalece. En Efesios 6, Pablo describe la armadura de Dios y destaca la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6, 17. Esa espada no es solo para defenderte, también es para atacar. Con ella puedes romper cadenas, derribar fortalezas espirituales y avanzar en tu propósito con confianza. El enemigo hará todo lo posible para distraerte y alejarte de la Biblia. Intentará hacerte creer que es irrelevante, que es anticuada, que no tiene aplicación para tu vida actual, pero esa es otra de sus grandes mentiras. Cada palabra de la Biblia sigue siendo tan poderosa hoy como lo fue el día en que fue escrita. Isaías 55:11 nos asegura: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. No subestimes el impacto que tiene declarar las Escrituras en voz alta. Cuando sientas miedo, di: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmos 27:1. Cuando enfrentes ansiedad, declara: echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. Salmos 55:22. Y cuando el enemigo trate de recordarte tu pasado, recuérdale su futuro. El Dios de paz aplastará pronto a Satanás bajo vuestros pies. Romanos 16:20. Cada vez que usas la palabra de Dios, estás recordando al enemigo que él es un enemigo derrotado, que no tiene poder sobre tu vida, y que el Dios que te respalda es mucho más grande que cualquier obstáculo o ataque. La Biblia no es solo un recurso, es tu defensa, tu fortaleza y tu victoria asegurada. Así que tómala, léela, medítala, vívela, y cuando el enemigo intente atacarte, recuerda: no necesitas pelear con tus propias fuerzas. Tienes en tus manos la palabra viva, eterna y todopoderosa de Dios. Con ella, no solo puedes resistir, sino avanzar en completa victoria, porque la palabra de Dios es y siempre será tu mejor defensa. 7. La adoración destruye las tinieblas. ¿Sabías que la adoración tiene el poder de desatar el cielo y deshacer las obras de las tinieblas? Es un arma espiritual tan poderosa que Satanás hará todo lo posible para que no lo descubras. Él odia la adoración porque sabe que cada vez que un hijo de Dios alza su voz en alabanza, el reino de las tinieblas retrocede. En la Biblia vemos ejemplos claros del poder de la adoración. ¿Recuerdas la historia de Josafat en 2 de Crónicas 20? Un gran ejército venía contra él y el pueblo de Judá. En lugar de entrar en pánico, Josafat hizo algo extraordinario. Colocó a los cantores y adoradores al frente del ejército, mientras cantaban: dad gracias al Señor, porque su misericordia es eterna. Dios confundió a los enemigos, y ellos se destruyeron entre sí. No tuvieron que levantar una sola espada. Su victoria fue asegurada a través de la adoración. ¿Por qué sucede esto? Porque la adoración cambia la atmósfera espiritual. Cuando adoramos, invitamos la presencia de Dios, y donde está su presencia, las tinieblas no pueden permanecer. Satanás y sus demonios no soportan un ambiente lleno de adoración, porque la adoración exalta a Dios y minimiza cualquier poder que ellos pretendan tener. Además, la adoración es una declaración de guerra espiritual. Es como gritarle al enemigo: no importa lo que me lances, no voy a retroceder. Mi confianza está en el Señor, y Él es más grande que cualquier ataque que puedas lanzar contra mí. Cada vez que eliges adorar en medio de la adversidad, estás destruyendo las fortalezas del enemigo y reclamando tu victoria en Cristo.
¿Y qué pasa cuando la adoración se convierte en tu estilo de vida? No tienes que esperar un domingo en la iglesia o un momento específico para adorar. Puedes adorar en tu hogar, en tu trabajo, en tu auto, incluso en medio de una tormenta emocional o espiritual. Cuando haces de la adoración tu constante, el enemigo pierde cualquier ventaja que pudiera tener. No puede soportar un corazón que continuamente alaba a Dios. Recuerda la historia de Pablo y Silas en la cárcel, en Hechos 16. Encadenados y en la oscuridad, comenzaron a cantar himnos a Dios. Mientras adoraban, las puertas de la prisión se abrieron y sus cadenas se rompieron. Este es el poder de la adoración. Rompe cadenas, abre puertas y trae libertad, no solo para ti, sino también para quienes te rodean. Es por eso que el enemigo hará todo lo posible para que no adores. Intentará distraerte con preocupaciones, llenarte de desánimo o incluso hacerte creer que no tienes nada por qué alabar. Pero aquí está la verdad. Siempre hay una razón para adorar a Dios. Aunque todo parezca oscuro, su amor nunca cambia, su fidelidad nunca falla y su poder nunca se debilita. Así que cuando enfrentes batallas, no te quedes en silencio. Adora, levanta tus manos, canta, declara la grandeza de Dios. Porque cada vez que adoras, las cadenas se rompen, las tinieblas retroceden y el cielo se abre a tu favor. La adoración no es solo una respuesta a lo que Dios ha hecho, es una profecía de lo que Él está a punto de hacer en tu vida. Elige adorar, incluso cuando sea difícil, incluso cuando no tengas ganas. Porque cuando adoras en medio de la tormenta, estás diciendo, Dios es más grande que esto. Él tiene el control y su victoria es segura. Y esa declaración, hecha con fe, sacude los cimientos del reino de las tinieblas y establece el reino de Dios en tu vida. 8. Tu testimonio es una bomba contra el enemigo. Tu historia tiene un poder que muchas veces subestimamos. Es un poder que no solo transforma vidas, sino que también desarma al enemigo. Tu testimonio es una bomba contra Satanás, una herramienta espiritual que puede liberar a otros, derribar fortalezas y mostrar la gloria de Dios. Cuando compartes tu testimonio, estás recordándole al enemigo que es un derrotado. Cada palabra que sale de tu boca es una declaración de la victoria de Cristo en tu vida. Satanás odia que hables de lo que Dios ha hecho, porque sabe que tu historia puede inspirar a alguien más a buscar a Dios, a confiar en Él y a caminar en la libertad que solo Jesús puede dar. Tal vez piensas, mi testimonio no es tan impresionante, no he pasado por algo grande o extraordinario. Pero déjame decirte algo, no importa si tu historia parece sencilla o dramática, lo que importa es el poder de Dios en ella. Cada testimonio, sin importar su forma, es una evidencia de que el poder de Dios está vivo y activo. Tu historia, tal como es, tiene el potencial de tocar el corazón de alguien que necesita escuchar exactamente lo que tú tienes que decir. Así que, ¿qué te detiene? Tal vez te sientes avergonzado por tu pasado o temes ser juzgado, pero recuerda esto, tu testimonio no se trata de ti, se trata de Dios y de su poder redentor. Alguien en algún lugar necesita escuchar tu historia. Alguien está pasando por algo que tú ya superaste y tus palabras pueden ser la chispa que encienda su fe, que los lleve a buscar a Dios y a experimentar su transformación. Cuando hablas de lo que Dios ha hecho, estás construyendo puentes entre su amor y las personas que necesitan desesperadamente experimentarlo. No subestimes el impacto de tus palabras. No guardes en silencio lo que Dios ha hecho por ti. Tu testimonio es una luz en la oscuridad, una flecha que apunta directamente al corazón de las tinieblas. Declara hoy que no permitirás que el enemigo te silencie. Levántate con valentía y comparte tu historia, porque cada vez que lo haces, estás fortaleciendo el reino de Dios y debilitando las obras del enemigo. Tu testimonio es único, valioso y poderoso. Y sobre todo, tu testimonio es una bomba contra el enemigo, que lo recuerda constantemente de su derrota final. 9. Satanás no tiene la última palabra. ¿Alguna vez has sentido que la situación que enfrentas es tan oscura, tan difícil, que no hay salida? ¿Que todo parece perdido y que el enemigo está ganando? Esa es precisamente la mentira que Satanás quiere que creas, que él tiene la última palabra en tu vida. Pero déjame decirte algo poderoso que cambiará tu perspectiva. Satanás no tiene la última palabra. Nunca la ha tenido y nunca la tendrá. Desde el principio de los tiempos, Satanás ha intentado hacer creer al mundo que su poder es absoluto, que puede controlar el destino de las personas.
pero la verdad es que él es un enemigo derrotado, su poder es limitado y su destino final ya está escrito. Cuando Jesús murió en la cruz y resucitó, selló su victoria sobre el pecado, la muerte y todo poder de las tinieblas. En esa cruz, Jesús declaró: consumado es. Juan 19:30. Esas palabras no fueron solo el cierre de un evento histórico, fueron un decreto eterno de victoria. Pero aquí está la realidad. Satanás quiere que ignores esa victoria. Él busca llenarte de miedo, dudas y desesperanza, para que olvides que el Dios que te creó tiene la última palabra sobre cada aspecto de tu vida. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que una vez que entiendes esta verdad, su control sobre ti desaparece. La Biblia nos muestra repetidamente cómo Dios tiene la última palabra, incluso en las circunstancias más desesperantes. Cuando José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, parecía que su vida había terminado. Pero Dios tomó esa traición y la convirtió en una historia de redención y salvación. José declaró al final de su vida: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. ¿Y qué decir de Job? Satanás intentó destruirlo, quitarle todo lo que tenía, incluso su salud, pero al final no fue Satanás quien tuvo la última palabra, sino Dios, quien restauró a Job y lo bendijo más allá de lo que podía imaginar. Esto es un recordatorio poderoso. El enemigo puede intentarlo, puede lanzarte sus mejores ataques, pero el control final siempre está en las manos de Dios. Satanás puede susurrarte mentiras, puede intentar convencerte de que tu error es demasiado grande, que tu pasado te condena, que nunca podrás salir adelante. Pero la verdad es que su palabra no tiene poder sobre ti. Solo la palabra de Dios es eterna y verdadera, y esa palabra dice que eres amado, perdonado, redimido y victorioso en Cristo. La historia más grande de todas nos lo confirma. En la cruz, parecía que Satanás había ganado. El Hijo de Dios fue crucificado y la oscuridad cubrió la tierra. Pero lo que Satanás no entendió fue que esa cruz no era una derrota, era la mayor victoria de todas. En el tercer día, Jesús resucitó, demostrando que ni siquiera la muerte puede tener la última palabra sobre los planes de Dios. Entonces, ¿qué significa esto para ti hoy? Significa que, sin importar lo que estés enfrentando, puedes confiar en que Dios tiene el control. Si estás pasando por un tiempo de espera, recuerda que el silencio de Dios no es su ausencia. A veces, cuando parece que no está haciendo nada, en realidad está trabajando en algo más grande de lo que puedes imaginar. Declara esta verdad sobre tu vida. Satanás no tiene la última palabra sobre mi salud. No tiene la última palabra sobre mi familia. No tiene la última palabra sobre mis sueños, mi propósito o mi futuro. Dios es quien escribe mi historia. Y Él promete que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses. Así que levántate aún en medio de la tormenta. El enemigo puede intentarlo, pero su poder es temporal. Dios ya ha decretado victoria sobre ti. Su amor es eterno, su plan es perfecto y su palabra es final. Y esa palabra es vida, esperanza, restauración y victoria. Recuerda siempre, el enemigo no tiene la última palabra. Esa palabra le pertenece a Dios. Y su palabra para ti es: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Confía en Él, porque tu victoria está asegurada. 10. Tú eres una amenaza para el enemigo. Finalmente, Satanás no quiere que sepas que tú eres una amenaza para él. Cada vez que oras, adoras, compartes tu fe o ayudas a otros a acercarse a Dios, estás debilitando su reino. El enemigo te teme porque ve el potencial que Dios ha puesto en ti. Así que levántate con confianza, porque el Dios Todopoderoso está contigo. Ahora que conoces estas 10 verdades, el enemigo no podrá engañarte tan fácilmente. Es hora de tomar acción. No vivas en temor ni en duda. Camina en la autoridad y la victoria que Dios ya te ha dado. Recuerda, Satanás es un enemigo derrotado. Tú eres más que vencedor. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite y suscríbete para recibir más contenido que fortalecerá tu fe y tu relación